Ahí está. Muy bien, vamos a orar por nuestros pequeños. Padre de los cielos, queremos agradecerte por Piedras Lisas. Gracias por el hermoso ministerio que tenemos en la iglesia local, donde hermanos y hermanas fieles que te aman ministran la vida de nuestros pequeños. Gracias, Señor, bendíceles hoy, úsalos hoy en cada clase, que los niños sigan entendiendo que Cristo Jesús es la vida de los hombres. Te lo pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Pueden pasar los pequeños a sus lugares. Hay aquí adelante lugares por si alguien quiere venir aquí adelante. También aquí en la parte de la derecha, su izquierda. Muy bien. Pues vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Antes de dar lectura a la palabra de Dios, quiero introducir el tema de hoy, pero todos abramos la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Muy bien. Antes de leer, quiero comenzar en esta mañana con una advertencia. ¿Sí? Quiero comenzar en esta mañana con una advertencia. Advertirles de unas personas que andan entre nosotros. Estas personas son identificadas así. En una conversación casual, libre, acerca de algunas vacaciones que tuviste, de esos lugares hermosos que seguramente Dios te dio la oportunidad de conocer, dónde estar. Estás en esa conversación hablando de ese lugar, de esas vacaciones, ¿no? Y de pronto estás hablando de esto, acerca también tal vez de ese deseo de conocer ese lugar. Tal vez no estuviste, pero estás ahí en una conversación casual, libre, hablando acerca de este lugar. Y de pronto estas personas comienzan a decirte, verdaderamente que es hermoso ese lugar. Sus calles, sus edificios, tanta historia, tanta cultura. ¡Ay, la comida es tan rica! Pero de pronto preguntas, ¿has ido? O algunos decimos, no sabía que ya conocías ese lugar. Entonces ellos te dicen, no he ido, pero me conozco muy bien y también me han contado y conozco bien ese lugar. Bueno, de esas personas quiero advertirte. Cuidado con esas personas peligrosas que andan entre nosotros, que escuchan, que conocen lugares que tal vez nunca han ido, experiencias que nunca tal vez han tenido, pero de pronto sale ahí en esas conversaciones, ¿no? Casuales y libres. ¿Por qué quiero introducir el tema así? Porque cuando vemos las palabras de Juan, Juan claramente no es así. Juan conoció, Juan estuvo, Juan tocó, Juan escuchó la voz del Verbo de Dios. Él no te está contando de algo que él no vivió ni conoció, sino te está contando de algo que vivió de primera mano. Él estuvo ahí, presente. Sus palabras iniciales, lo que hemos estudiado hasta este momento, muestran la gran diferencia de narrar algo que vives y algo que nunca has vivido. Hay una gran diferencia de narrar algo que has vivido y algo que nunca has vivido. Juan estuvo ahí. Juan el apóstol estuvo ahí, al lado del Verbo de Dios, viendo al Verbo de Dios, escuchando al Verbo de Dios. Él entendió y él comprendió lo que vamos a comprender juntos en esta mañana, la gloriosa verdad de la encarnación del Verbo
de Dios. La gloriosa verdad de la encarnación del Verbo de Dios. Y esa experiencia que tuvo Juan le impactó completamente su vida. Lo impactó completamente. Los resultados de esa verdad trajeron a su vida lo que nos comparte hoy. Y no solo él los vivió, sino que también nosotros podemos hacerlo. Solo debemos, lo que hemos estudiado desde este momento, recibir el testimonio y la persona del Hijo de Dios. Creer en su nombre para nacer de nuevo por la voluntad de Dios. La experiencia de Juan no se queda en Juan, no se queda en Pedro, no se quedan en los discípulos. Se queda también y la experimentan todos aquellos que creemos en el nombre del Señor Jesús, en aquellos que recibimos su nombre, experimentamos esa nueva vida. Comprendemos la verdad de la encarnación del Verbo de Dios y eso impacta a todo hombre, eso nos impacta a nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Los versos que vamos a estudiar son desde el versículo 14 hasta el versículo 18. En los primeros versículos, vamos a ahora leerlos. En los primeros versículos vas a ver cómo Juan va a hablar acerca de esta gran y gloriosa verdad de la encarnación del Hijo de Dios. Y después te va a hablar de 4 resultados, 4 impactos, 4 resultados. Y vamos a verlos en estos pasajes. Primero la gloriosa verdad y después entonces estos 4 resultados. Primer resultado, dice Juan, vemos la gloria de Dios. Y vimos su gloria. Vemos la gloria de Dios. Segundo resultado, creemos en el testimonio de Juan. Creemos la importancia de lo que dijo Juan el Bautista. Lo creemos. Tercero, tomamos de su plenitud. Tomamos de su plenitud. Y en cuarto lugar, conocemos al Padre. Conocemos al Padre. Entonces te invito a abrir ahí en Juan capítulo 1, versículo 14, y te voy a invitar a ponerte de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a arrancar entonces con nuestro estudio. Versículo 14, capítulo 1 de Juan, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, en esta mañana a través de ella. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, nuevamente entonces, el título de la predicación de hoy, la gloriosa verdad de la encarnación del Verbo de Dios. La gloriosa verdad de la encarnación del Verbo de Dios. Ahora, como te dije, todo comienza en la primera parte del versículo 14. Dice ahí, recuerda que estamos en el prólogo, de hecho hoy vamos a terminar con esta sección del Evangelio de Juan. Vamos a terminar con estas primeras palabras y a partir del capítulo 1, versículo 19, el Evangelio va a abrir otra sección que nos va a llevar hasta el capítulo 4, versículo 54. Estas son las palabras de Juan, este es el inicio del Evangelio, este es el testimonio de Juan, el discípulo amado, el apóstol. Y hoy vamos a terminar con estas palabras. Y hemos visto al principio cómo Juan presenta el Verbo de Dios. El Verbo era Dios, el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios en el principio. El Verbo era divino. Y después habla acerca de que ese Verbo, ¿se acuerdan? Es vida, ese Verbo es luz, ese Verbo es el Creador y ese Verbo tuvo un testimonio, tuvo un precursor que testificó, que sirvió de testimonio para aquel Verbo de Dios, Juan el Bautista.
Y a pesar de este testimonio tan real, tan verdadero, ¿qué pasó qué pasó con el mundo? ¿Qué hizo con este testimonio el mundo? Lo rechazó. No le conocieron. Pero este testimonio fue escuchado por algunos. Y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y así es como Juan va presentando al Verbo. Pero ya en estos versículos podemos darnos cuenta cómo Juan empieza a hablar acerca de esa experiencia que tuvo con el Señor Jesucristo. Y esa experiencia, como te dije, no se queda solamente con Juan, sino que se queda con todos aquellos que le reciben y creen. Y por eso Juan habla acerca de vimos, ¿no? Plural, primera persona, vimos su gloria, tomamos de su plenitud. Él nos dio a conocer al Padre, escuchamos la palabra de Juan, creímos ese testimonio de Juan el Bautista. Estas palabras entonces hablan acerca de esta experiencia, de esta realidad que Juan encontró en la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Y todo comienza aquí en el versículo 14. En los primeros pasajes dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si tú has tenido la oportunidad de leer los otros evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas dedican mucho de su evangelio para explicar la encarnación del Señor Jesucristo. Juan no. Juan, para hablar de la encarnación del Señor Jesús, simplemente tiene estos pasajes que estamos viendo aquí. No abre una sección de un capítulo, no habla de muchos versículos, simplemente Juan lo dice categóricamente: y aquel Verbo fue hecho carne, y ese Verbo habitó entre nosotros. Pienso en estos pasajes cuando estaba estudiando y nuevamente recuerdo cómo el Verbo de Dios determinó soberanamente como Dios, Él determinó desde la eternidad venir a un lugar donde sabía que iba a ser rechazado. Pensaba esto: el hombre no pidió que viniera. El hombre no clamó y dijo: algún día vendrás y por favor ven entre nosotros, camina entre nosotros. No, el hombre no pidió esto. Los hombres no lo pidieron, sino que Él decidió venir. Él decidió venir y humildemente vino en forma de hombre. Se humilló también porque tomó forma de siervo. Porque dice la Biblia en Marcos capítulo 10 que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida. Humildemente tomó forma de hombre y se humilló y se hizo un siervo. No había necesidad, en el ser que ha descrito Juan, no había necesidad de tomar la forma de su criatura. Si Él es soberano, piensa esto: Él es soberano. Él estaba completo en sí mismo. En Él está toda la plenitud de la deidad. Tenía una relación eterna dentro de la misma deidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Él no tenía la necesidad, pero Él lo hizo. Él tomó la decisión de tomar la forma de su criatura. Él vino, como te dije, a un lugar donde lo iban a rechazar. Muy pocos lo esperaban. El hombre no lo pidió, el hombre no lo buscó, pero Él decidió venir y servir y dar su vida en rescate por muchos. Y estos muchos están ahí en el versículo 12 y 13, a todos los que le recibieron. A todos los que creen en su nombre, Él entonces les hizo nacer de nuevo por su voluntad. Por su voluntad. A diferencia de los verbos que usó Juan en los primeros versículos, cuando habla acerca de que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, aquí vemos otro verbo en el versículo 14, y dice que aquel verbo fue hecho carne. Ahí sí entonces el sentido de esta palabra fue hecho es algo que llega a la existencia, algo que llega a hacerse, a diferencia de estos verbos que ha usado Juan al principio. Ahora, de ninguna manera podríamos decir que cuando comenzó la vida del Verbo, cuando se humanizó, cuando se encarnó, no habría ninguna forma. No podríamos decir que el Verbo de Dios empezó a existir en el momento en que entró al mundo. Ya lo hemos visto, el Verbo es eterno. El Verbo estaba en el principio, el Verbo era Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, no puede referirse
a un comienzo del verbo, sino que se entiende a ese proceso por el cual el verbo entró a la historia humana. Es ese proceso donde el verbo eterno entró a la historia humana. ¿Como qué? Como un hombre, llegó a ser hombre. ¿Sí se entiende esto? Llegó a ser hombre. No se trata de que el verbo se convirtió en un hombre, sino que el verbo se hizo hombre sin dejar de ser el verbo eterno. Sin dejar de ser el verbo eterno. El verbo no se convirtió en hombre, el verbo tomó forma de hombre. Se hizo un hombre. Ese verbo que no tenía principio. Ese verbo eterno comenzó en la historia como un hombre. Algo interesante es que estas palabras, cuando habla acerca de la humanidad, algo que debemos entender juntos, es que no simplemente se refiere a su encarnación, no simplemente se refiere a ese suceso cuando nació, sino la realidad de que el verbo llegó a ser un hombre en todo el proceso de su vida. Él fue un hombre en todo el proceso de su vida. Cuando la Biblia dice que fue hecho carne, carne se refiere a esa humanidad que tomó el Señor. No simplemente te quedes ahí en Belén, no simplemente te quedes ahí con los cánticos, con los reyes magos, no, fue un hombre en toda su vida, a lo largo de su vida. Nació como hombre, fue hombre hasta que murió en la cruz del Calvario. De este modo puede decirse que sí, la encarnación comienza en el seno de María, ¿sí? Pero ¿cuándo concluye? En la cruz. Como hombre murió. Continuó en tiempo en el sepulcro como un hombre también, un hombre que murió. Y se proyectó, dice Samuel Pérez Millo, definitivamente en la glorificación como un hombre. ¿Por qué te digo esto? Y esto es importante, porque a lo largo del tiempo ha habido muchas herejías dentro de las sectas cristianas que dicen que Jesús dejó de ser hombre en la cruz, que el verbo salió de Jesús y que el único que murió en la cruz fue el Jesús hombre, pero dejó de ser el verbo de Dios en ese momento, ¿no? Vemos al hombre a lo largo de su vida, en el proceso de su vida. Él tomó forma de hombre, Él se desarrolló como hombre, Él murió como hombre y Él resucitó como hombre, siendo el mismo Dios, el verbo de Dios. Nunca dejó de ser ni el verbo ni hombre. Esto es importante entenderlo juntos. Ahora, no simplemente llegó a ser hombre. Mira lo que dice aquí Juan. No es que llegó simplemente a ser hombre y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho hombre, sino que habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Esta palabra habitar habla acerca de instalarse. Habla acerca de armar una tienda de campañas, de establecerse, de habitar. Es una palabra que se expresa así de esta forma. Es decir, que el verbo se hizo hombre, tomó residencia humana, se hizo hombre, pero plantó su tienda entre los hombres. Entre los hombres. Esta palabra la verdad es que es no tiene una traducción al español, pero si tendríamos que pensarla es que el verbo se tabernaculizó o se tabernaculó, ¿sí? Se hizo hombre y tomó morada, habitación de entre los hombres. No se hizo un hombre inalcanzable. Eso es lo que quiere aquí enfatizar Juan. No se hizo un hombre inalcanzable. No es que el verbo se hizo hombre y se fue a una cueva y se escondió y solo algunos podían ir a verle. No, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros, ¿sí? No es que se mostró a algunos pocos, sino que Él habitó entre los hombres. Habitó entre los hombres como hombre, siendo Dios mismo. No es como esos personajes que salen en la historia y se atribuyen ciertas características divinas. ¿Y qué es lo primero que hacen?
Se van ahí al desierto, o se esconden, o son inalcanzables, no los puedes tocar. Para hablar con ellos hay sistemas y sistemas. No, aquí sí tienes a Dios haciéndose un hombre. Y ese Dios que realmente, el único Dios que se hizo hombre, Él habitó entre los hombres. Él no se hizo inalcanzable, Él habitó, Él moró, Él puso su residencia, su habitación, su tabernáculo en medio de los hombres. Esta es la gloriosa verdad de la encarnación. El verbo de Dios, aquel verbo fue hecho carne. No hubo, como te dije al principio, no había ninguna necesidad en Él de hacer esto. No hubo ningún pedido del hombre en que esto se ha hecho. Fue Dios quien determinó. Fue Dios quien determinó que el Hijo tome forma de hombre y habitara entre los hombres. Esta es la gloriosa verdad. Y vamos a ver el primer resultado de esta verdad. Y lo primero que aparece ahí en el versículo 14, entre paréntesis, ustedes lo tienen, si tienen Reina Valera, dice ahí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo primero que deberíamos ver aquí es, ¿cuál es el sentido de la palabra ver que Juan le está dando? A pesar de ser la misma palabra ver, el sentido de esta palabra tiene tres sentidos diferentes. En primer lugar, la palabra ver tiene un sentido de ver naturalmente, ver a través de los ojos. Es lo que estás haciendo en este momento. Vamos a ponerlo, vamos a ilustrarlo con lo que está pasando ahorita. Algunos de ustedes me ven, pero me ven porque tienen ojos. Pero más allá de ver, no hay nada, simplemente me ven porque tienen la capacidad de ver. A veces esa palabra se usa aquí en la Biblia. Ver, por ejemplo, quiero ver, Señor, muchas veces el Señor hizo el milagro de la vista. ¿Qué hizo? Le regresó la vista, tuvieron la capacidad de ver. Esa es una forma de usar esta palabra, simplemente tú ves. Hay otro sentido que es contemplar. No simplemente ver, sino ver fijamente y contemplar algo, detenidamente, poner mi mirada ahí y tratar de entender eso que estoy viendo. Es algo muy diferente a simplemente tener la capacidad de ver. Tú puedes ver, tú puedes contemplar, pero ese no es el sentido de esta palabra ver, ninguna de las dos. ¿Sabes cuál es el sentido? El sentido de esta palabra es contemplar con admiración. Contemplar con admiración. Contemplar algo, escucha esto. El sentido de esta palabra es que contemplas algo que te estimula la mente, el corazón, que te impresiona. Esa es la palabra que está usando Juan. No simplemente Juan dice, y vimos su gloria. Sí, la viste porque no, la contemplamos. No, la contemplé con asombro. La contemplamos con asombro, vimos esa gloria, la vimos de esa forma. Fuimos impactados por esa verdad, fuimos estimulados, nuestra mente, nuestro corazón. No simplemente fue ver, fue contemplar. Juan te está diciendo aquí, contemplamos con asombro al Verbo de Dios encarnado. Contemplamos con asombro al Verbo de Dios. Como te dije, no solo que Juan contempló, sino que su propia vida fue estimulada de manera impresionante por ver de cerca al Hijo de Dios. Él no vio esto en Juan el Bautista. Él no vio esto en los líderes. Él quedó asombrado por ver al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Y por eso dice aquí Juan, y vimos. Y contemplamos con admiración ¿qué? La gloria. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Esto de gloria, pues realmente tiene, cuando nosotros hablamos de esta palabra, creo que muchos sabemos que cuando el Antiguo Testamento habla de esta gloria, habla acerca de la realidad que hay en Dios. ¿Y qué te dice de Dios? Que Dios es magnífico. La gloria de Dios es su magnificencia, la gloria de Dios es su esplendor, la gloria de Dios es que Él es el Señor,
La gloria de Dios es esa alabanza que Él merece, es ese resplandor. Esa es la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Para la mente judía esa era la gloria de Dios, toda esa gloria, toda esa magnificencia, toda esa alabanza, adoración que Él merecía. Llega al Nuevo Testamento y sigue significando lo mismo. Pero hay algo muy diferente. Hay algo aquí que está implícito, que por nosotros no ser judíos no lo entendemos, pero así como para un judío la gloria de Dios era ese esplendor, así también la gloria de Dios, por ejemplo, pensemos en la historia de Israel. Cuando se hace el tabernáculo, cuando se termina el tabernáculo, ¿qué es lo que desciende al tabernáculo? La gloria de Dios, la Shekinah, ¿no? La gloria de Dios. Cuando Salomón hace el templo, ¿qué es lo que desciende? La gloria de Dios. En Ezequiel, cuando Ezequiel está profetizando acerca de un pueblo rebelde, ¿qué es lo que ve? Cómo esa gloria se levanta y se va. Pero la gloria de Dios estuvo en medio del pueblo de Israel. Ahí estaba la gloria de Dios. Pero no solamente esta gloria, esa magnificencia, ese resplandor de Dios, sino que la gloria en medio de ellos hacía también que el acceso sea restringido. ¿Sí? Restringido. Cuando la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, nadie podía entrar al tabernáculo. Solamente y de forma muy específica el sacerdocio. Pero nadie podía acercarse. ¿Se acuerdan cuando Moisés vio ahí, descendió la gloria de Dios en el monte Sinaí? Y dijo que nadie se atreva a subir o tratar de subir a este monte. ¿Qué va a pasar con el que suba? Sea animal, sea persona, morirá. Morirá. La gloria de Dios era esta magnificencia. Pero en el Antiguo Testamento la gloria de Dios restringía al hombre. Restringía el acceso del hombre. Era muerte solamente lo que se esperaba cuando un hombre quería ir a la gloria de Dios. Como te dije, solo el sacerdocio podía entrar limitado y con restricciones. Pero ¿qué ve Juan en Jesucristo? Esa misma gloria, pero ya no hay restricción. Es el mismo Dios, ¿eh? Es el mismo Dios glorioso que apareció ahí en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios. Es la misma gloria, es el mismo ser 3 veces santo, es el mismo Dios que es fuego consumidor. Ese era Jesucristo. Y dice Juan, vimos su gloria, la gloria que le pertenece solamente a Dios. Pero no vimos que el que tocaba a Jesús se moría. No vimos que nadie podía ver a Jesús, nadie podía hablar con Jesús, no, vimos su gloria, esa misma gloria. Pero la vimos, dice aquí, como el unigénito, gloria como del unigénito del Padre. Del Padre. Escucha esto, pensando en esto de la gloria. La criatura podía material y literalmente rozarse con Dios y no ser muerto. Podía verter ungüento sobre sus pies, podía adorarle en la proximidad, podía pedirle el beneficio de su misericordia, podía sentarse al lado de Dios mientras él participaba en la comida y en la bebida del hombre. Juan habla aquí de la presencia real del Verbo encarnado, cumpliendo así la profecía que nombra como Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es algo increíble. Esa es la gloria que vio Juan, que contempló con asombro. Ahí estaba Dios rozándose con los hombres, sentándose con los hombres, tocando a los hombres, los hombres tocándole, sentándose a la mesa con hombres. Y nadie caía muerto. Gloria como del unigénito del Padre. Juan no quiere que
pienses en algo general en cuanto a la gloria. Él quiere llevarte de lo general a lo específico. Porque no es simplemente la gloria de Dios, es la gloria de Dios, pero en el Hijo, en el unigénito del Padre. Esta palabra unigénito significa, el sentido de esta palabra es radicalmente distinto y sin igual. Radicalmente distinto y sin igual. Esta palabra no se usa simplemente con el Señor Jesucristo. Hay otras apariciones de esta palabra, unigénito, pero cuando se atribuye al Señor Jesús o cuando hablamos de este contexto, apunta a una realidad. ¿A qué apunta? A la distinción, escucha esto, y a la condición inigualable de Jesucristo con el Padre. Él es el unigénito del Padre. No hay nadie como Él. Él es único en categoría. Él es único, realmente distinto, es sin igual. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, pero no en el sentido del Padre y del Hijo, nunca. Él es el unigénito del Padre. El unigénito del Padre, su relación es única. Él es su único Hijo en esta condición y en esta realidad distinta. Una relación eterna. Esta relación Padre-Hijo se le conoce en el seno de la Trinidad como la filiación eterna. Esta es la realidad. Y esto es parte de estas relaciones y funciones que ha tomado desde la eternidad el Trino Dios. El Padre eterno, el Hijo eterno. Esto es importante también porque cuando tú entras al concepto del unigénito Hijo, el Hijo de Dios, tú debes recordar cómo Juan presentó a este verbo de Dios. Lo presentó como Dios mismo. Uno a veces o normalmente cuando pensamos en Padre e Hijo, ¿qué asumimos? Categorías, asumimos importancia, es más importante el Padre que el Hijo, asumimos diferencias, pero recuerda cómo Juan lo presentó al principio. No hay diferencia entre el Padre y el Hijo en su esencia. En su esencia. Ellos siguen siendo Dios. ¿Sí? Dios. ¿Habrá diferencia así de funciones, de operaciones? Pero el Hijo, que no te haga pensar que uno está por encima del otro. En la Trinidad no hay tal como subordinación. En la Trinidad no hay inferioridad. En la Trinidad no hay dependencia. En la Trinidad hay una esencia y todos comparten esa esencia. Dios mismo. Este Dios es el unigénito Hijo del Padre. El unigénito Hijo del Padre. Si te das cuenta nuevamente, estos pasajes tienen mucho contenido teológico. Y tal vez no tenemos la oportunidad de ir, por ejemplo, agarré un comentario y creo que simplemente de este pasaje eran como 15 páginas, había que leer 15 páginas, explicándote acerca de esta relación que hay en la Trinidad. Pero lo que nos tiene que quedar claro aquí, o entender, al menos yo entender junto con ustedes, es que es el Hijo unigénito del Padre y que comparte la misma esencia con el Padre. Y que Él es el único en categoría, que Él es el único que puede tener este nombre en sí mismo. No hay nadie como Él. Juan entonces dice, vimos esta gloria como del unigénito del Padre, y después suma ahí, en el versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Hablando de este verbo, esta palabra gracia habla acerca de esa bendición, de ese regalo. Lo usamos mucho, lo entendemos, solo dijimos en la Santa Cena. Nos acercamos a una mesa de gracia. Reconocemos esa buena voluntad difundida gratuitamente por Dios, independientemente de los que son beneficiados por ella. No importa la condición, aquí hay gracia. Aquí hay gracia, ese es el sentido de la gracia. No te haces merecedor de la gracia. No hay algo que te haga más cerca o más lejos de Dios.
Todos necesitamos esta buena voluntad de Dios, esta gracia, esto gratuito que viene de Dios. Escucha esto, dice aquí. Cuando Juan pensaba en esto, de la gracia, de esa buena voluntad que Jesús tuvo para con los hombres, de esa abundante gracia, la cruz tuvo que haber sido el punto sin retorno en la experiencia de Juan para apreciar la cautivadora dimensión de la gracia. El soportar el juicio injurioso en casa del sumo sacerdote, el paso por el pretorio, los latigazos que rasgaron su espalda, la corona de espinas hincada en su cabeza, los atroces dolores de la crucifixión, el menosprecio y las burlas de que Jesús fue objeto, la soledad, el desamparo de las horas de las tinieblas, el grito de victoria del triunfo alcanzado cuando dijo consumado es. Todos estos son los elementos o componentes en la mente de Juan y en su corazón que lo saturan. Todo esto, Juan que vio, infinita gracia. Infinita gracia. Jesús no podía hacer otra cosa. ¿Qué vio Juan? Su gracia. Que aún en medio de todo eso, nunca dejó de ser un Dios de gracia. Un Dios de gracia. Vimos su gloria. Le acompañaba esa gracia, pero también le acompañaba esa verdad. Y esto tiene que ver con lo que dijo, con lo que enseñó, con lo que habló. Todo lo que él decía era verdad. Verdadero, esta palabra se opone a lo que es mentira, a lo que es falsedad. Dice Juan, vimos verdad en él. Vimos verdad en su boca, en sus acciones, en todo lo que dijo. Vimos. Tanto la gloria como la gracia y la verdad del Verbo han sido observados, han sido contemplados, han sido vistos por aquellos que estaban con él. Juan, los apóstoles, muchos discípulos, pero también nosotros la podemos ver. Te dije al principio, no se queda esto con Juan. Nosotros también vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se acuerdan que al principio les dije, ¿por qué estudiar el Evangelio de Juan? Para contemplarlo, amada familia. Para contemplarlo con asombro. Para que realmente cada domingo que tú salgas de este lugar digas, qué infinita gracia la de Jesucristo. Para que cuando tú salgas de este lugar digas, realmente lleno de verdad era Él, todo lo que dijo, todo lo que enseñó. Para que cuando salgas digas, qué glorioso es mi Salvador. Qué glorioso es mi Señor. No solo la vio Juan, los discípulos, la podemos ver nosotros. Cuando tú vienes a los evangelios, cuando tú estudias la vida de Jesucristo, tú puedes ver lo que también vio Juan. La gloria de Dios, la gracia de Dios, la verdad en Dios. No hay mayor gracia que nuestro Señor Jesucristo. En la mañana tuvimos ese encuentro con la gracia. Venimos a la mesa del Señor, a la cena del Señor. Y es ese encuentro que tiene el creyente con ese amor, con esa misericordia. ¿Qué debería hacer esa gracia en nuestras vidas? Motivarnos para vivir una vida fiel. Hay este concepto de que a veces predicas mucha gracia, ¿no? Una gracia barata. No, la gracia de Dios realmente transforma el corazón. No son las reglas, no son las leyes, no es el legalismo, es la gracia de Dios. La gracia de Dios te impacta. La gracia de Dios te transforma, te estimula a vivir vidas santas. Contemplas a este Dios y quedas humillado.
y realmente quieres vivir una vida fiel, porque estás agradecido. Eso es lo que vio Juan. Gloria, gracia, verdad. El segundo resultado en el versículo 15, lo primero entonces es, vemos la gloria de Dios. El segundo en el versículo 15, este va a ser muy rápido porque lo vamos a ver en el versículo 19 más adelante. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Recuerda que estamos leyendo las palabras de ¿quién? La palabra de Dios, pero las palabras de Juan, este es su prólogo, ¿no? Juan, como yo te dije al principio, Juan, el discípulo, el apóstol, aprendió y escuchó y estuvo también con Juan el Bautista. Cuando te dice esto, en el versículo 15, es un testimonio también cercano. Él escuchó las palabras de Juan el Bautista. Él fue el discípulo de Juan el Bautista. Y de su boca de Juan el Bautista escuchó, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Qué quiere decir esto? Creemos en el testimonio de Juan. Creemos en tu testimonio. Él dijo estas palabras y lo que dijo lo comprobamos, lo escuchamos, entendimos que Él era su precursor y vimos de quién nos hablaba Él. No solo vemos la gloria de Dios, sino también creemos en el testimonio de su precursor. Yo te dije que el testimonio de Juan el Bautista era sumamente importante. Que no simplemente es, estudiemos la vida de Juan, no hay otro como él, o que no. No había Mesías sin precursor. No había Mesías sin precursor. El Mesías tenía que tener un hombre que clamara, un hombre que le anunciara, un hombre que abriera el camino. Y tan indispensable fue este testimonio que cuando muere Judas, en Hechos capítulo 1, y hablan acerca de los requisitos que necesita tener un hombre para tomar el lugar de Judas, uno de los requisitos es, mira, escucha esto, capítulo 1 de Hechos, versículo 21, escúchalo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Creer las palabras de Juan eran tan importantes que cuando se tenía que escoger otro apóstol era un requisito. ¿Sí te das cuenta de la importancia del testimonio de Juan el Bautista? Si vamos a escoger un nuevo apóstol, tuvo que haber escuchado a Juan, tuvo que haber creído a Juan, tuvo que haber estado en ese momento y tuvo que haber acompañado al Señor Jesucristo hasta que fue recibido arriba en gloria. Oye, yo la verdad no escuché de Juan, no estuve ahí, como que no entendí lo que él dijo. Bueno, no puede ser apóstol. Era necesario. Y por eso Juan aquí dice, creemos en el testimonio de Juan. Creemos en este testimonio. Tercer resultado, versículo 16. Versículo 16 dice ahí, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En primer lugar, vemos la gloria de Dios. En segundo lugar, creemos en el testimonio de Juan. Tercer lugar, tomamos de su plenitud. Tomamos de su plenitud. Eso es lo que vemos en estos versículos. Hemos tomado de su plenitud, dice Juan aquí. Esto de tomar habla acerca de poseer algo. Algo que jamás lo vas a perder. Dice Juan aquí, nosotros recibimos, tomamos. Es obtener algo, entrar en posesión de algo.
Ahora, qué importante es este concepto, pensando en esta realidad, porque esta plenitud no se puede separar del Señor Jesucristo. Todo aquel que le recibe, todo aquel que cree en su nombre, todo aquel que nace de nuevo, toma de su plenitud. Toma de su plenitud. Yo pensaba, aquí tal vez abriendo un paréntesis práctico, yo pensaba en, como te dije, no solo queda en Juan, sino en nosotros. Si nosotros hemos creído, si nosotros hemos recibido a Cristo, necesitaríamos experimentar esta plenitud. Y yo me preguntaba, ¿por qué muchas veces vienen esos tiempos, grandes tiempos de afán que experimentamos? ¿Por qué vienen esos tiempos de vacíos muchas veces? ¿Por qué vienen esos tiempos de dudas u otras necesidades que pasamos? ¿Por qué vienen? ¿No es acaso por no permanecer prácticamente, de forma práctica en Él, amados hermanos? Es difícil vivir todos los días en plenitud. ¿Es verdad? Es verdad, es difícil. Pero no porque vivamos de esa forma quiere decir que Jesús dejó de ser más pleno. Eso no cambia. En Él hay plenitud. ¿Dónde pasa el problema? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Pero Jesús no cambia, Jesús no deja de llenar todas las cosas, porque ese es el sentido de la palabra pleno. Habla acerca de llenar todo a la medida correcta. De su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. Y dice ahí, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y gracia sobre gracia. Estas palabras, dice un autor, tienen que ver con multitud, tienen que ver con mucho, con superabundancia de gracia. Y aquí de forma práctica dice, en las circunstancias adversas, en las pruebas, en las tentaciones, en las angustias, en las aflicciones. Escucha esto, en las lágrimas, en la soledad, en la cárcel, en la muerte. ¿Qué tenemos? Tenemos a nuestra disposición la gracia para tomar de ella cuanto necesitemos. Tú puedes venir a la gracia de Dios. Mira, es gracia sobre gracia. Hay suficiente gracia para ti. No importa las circunstancias. No importa las experiencias. Tomamos de su plenitud. Y es gracia sobre gracia. Es abundante gracia que tú puedes tomar y nunca se va a agotar. La gracia de Dios nunca se agota, es lo que nos quiere aquí decir Juan. Es abundante, hay mucha gracia para cada uno de nosotros. Continúa Juan diciendo en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí, por ejemplo, uno puede pensar en este contexto donde normalmente vamos a verlo a lo largo del Evangelio de Juan, que muchas veces cuando rechazaban al Señor Jesucristo, los judíos sentían que ya tenían lo que necesitaban. Y no querían, y muchas de las justificaciones, entre comillas, que ponían los judíos es, tenemos a Moisés, ¿no? Tenemos a nuestro padre Abraham. Se nos reveló la ley. Los patriarcas, Dios nos escogió como su pueblo. ¿Sí? Y por eso dice este versículo aquí. Sí, la ley vino por Moisés. Aquí hay dos sentidos. En primer lugar, sí, Moisés. Pero de ninguna forma Moisés, este mediador que dio la ley de Dios, de ninguna manera puede compararse con lo que es Cristo para nosotros. No hay forma, no hay manera. De hecho, ahí Hebreos capítulo 3 va a explicar eso. Y va a hablar acerca de que sí, Moisés fue fiel en la casa de Dios.
Sí, Moisés fue fiel en lo que tenía que hacer. Pero dice el autor de los Hebreos, pero ¿quién es más? ¿Quién tiene más valor? ¿Quién tiene más poder? ¿El que administra la casa o el que hizo la casa? El que hizo la casa. Dios ha hecho todas las cosas. Este es el Hijo de Dios. A Él hemos de escuchar, a Él hemos de ver. Entonces los judíos decían, nosotros ya tenemos lo que necesitamos. No, la ley vino por Moisés. Y ahí hay otro concepto, es la ley. La ley, dice ahí en 1 Timoteo que la ley es buena, la ley es justa. El problema de la ley no es la ley. ¿Cuál es el problema de la ley? El hombre, el pecado. ¿Qué hace la ley? La ley desnuda el pecado. La ley habla del pecado. La ley te muestra cuánto tú necesitas de la gracia de Dios. La ley nos descubre a todos. Eso que vino por Moisés, esa ley vino a denunciar la culpabilidad de los hombres. Y por eso Juan hace ese contraste. Versículo 17. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo no trajo la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley. Pero ¿qué vio o qué tomó Juan del Señor? Lo que vemos aquí en estos versículos, por medio de él vino esta gracia. Por medio de él vino esta verdad. Y nuevamente dice ahí, esta gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. De Jesucristo. Tomamos de su plenitud, dice Juan. En él vino la gracia, en él vino la verdad. Pensaba acá cómo los judíos podían confundirse tan fácilmente de aquellas cosas que el Señor provee, que Dios provee para su pueblo. Y de pronto aquellas cosas que Dios provee se vuelven un estorbo. La ley tenía que llevarlos a Cristo, pero la ley se convirtió para ellos en un estorbo. Moisés, Abraham y todos ellos eran imágenes del Mesías que vendría, pero al final siguieron a hombres y dejaron de ver la consumación de todo el plan de Dios en Jesucristo. ¿Cuántas veces el corazón del hombre toma las bendiciones de Dios, toma los recursos de Dios y los pone como una barrera, como un tropiezo? Para el pueblo judío fue un tropiezo, pero dice Juan, pero nosotros tomamos de su plenitud, tomamos de su plenitud. Y por último, en el versículo 18, último resultado, dice ahí en versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y este último resultado es, conocemos al Padre. Conocemos al Padre, no solamente tomamos de su plenitud, no solamente vimos su gloria, vemos su gloria, no solamente creemos la palabra de Dios, creemos en el testimonio de Juan el Bautista, sino que por último es, conocemos al Padre, conocemos al Padre. En este último resultado, algo que seguramente llama nuestra atención es cómo de forma categórica y clara enseña que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás, nunca. Lo que está diciendo aquí Juan es lo que estamos leyendo. El hombre no tiene la capacidad de ver a Dios. El hombre no tiene la capacidad de ver a Dios, no tiene el poder de hacerlo. Y hay dos razones por las cuales el hombre no puede ver a Dios. Y en primer lugar, es que si alguien podría ver a Dios, moriría. Moriría. Eso, por ejemplo, aparece ahí en Éxodo capítulo 33. Dios hablando con Moisés, vamos ahí, Éxodo 33, 20.
Éxodo 33, 20. Mira, desde el versículo 18, Éxodo 33, 18, dice ahí, y él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No puedes ver mi rostro, Moisés, porque no hay hombre que pueda verlo y quede vivo. ¿Se acuerdan ahí la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6 de su libro? Soy hombre pecador, muero, moriré, mis ojos están viendo. Nadie puede ver a Dios. Primera razón, porque nadie seguiría vivo si le viere. En segundo, la segunda razón por la cual el hombre no puede ver a Dios es porque el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, que Jesús es espíritu. Jesús es espíritu. ¿Por qué nadie puede ver a ese Dios glorioso? Porque Dios es espíritu. Porque no se ve a través de los ojos físicos. No se ve así. La verdadera esencia de Dios es espiritual. Dios es espíritu. La naturaleza divina es inaccesible al ojo humano. Pero lo que el hombre no puede ver, escucha esto. Por eso dice Juan aquí, a Dios nadie le vio jamás, no se le puede ver, no tenemos la capacidad de ver, pero lo que era inaccesible al ojo humano, lo que el hombre no puede ver, lo puede hacer visible aquel que siendo Dios está en la comunión del ser divino. No solo lo puede ver, sino que lo puede revelar, puesto que Él es el Logos, el Verbo eterno. Ningún hombre puede ver a Dios, pero el Verbo de Dios sí lo puede ver. El Verbo de Dios está en comunión, en esa relación, en esa esencia. Y Él en esa esencia ha decidido, versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, solo Él, ¿qué ha hecho? Le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer. Ningún hombre ni puede ver a Dios, ni puede hablar de Dios con toda la forma en que Jesucristo lo ha hecho. ¿Se acuerdan al principio que decíamos, ¿por qué el verbo de Dios? ¿Por qué el verbo de Dios? El verbo es el logos. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque el verbo de Dios, ¿qué es? Es la comunicación más perfecta, más exhaustiva y más perfecta del Padre. Nadie puede revelar a Dios si no es Dios. Pero Jesucristo sí puede. Y Él es el Logos, Él es el Verbo de Dios, porque es la comunicación más perfecta, más exhaustiva y final de Dios a los hombres. Él le da a conocer. Esta palabra conocer trae la idea no simplemente de darte a conocer, sino de explicarte. Lo vimos en la clase de hermenéutica, ¿se acuerdan? Exégesis, esa es la palabra que aparece aquí, ¿sí? Ahí en el versículo 18. Él ha hecho una exégesis del Padre. Es decir, Él lo explica, Él está ahí y Él le da a conocer. He aquí el verbo de Dios, esta comunicación exhaustiva, perfecta, final. Juan termina así su prólogo, Juan termina así sus palabras. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Él es el único
que da a conocer al Padre. Tú y yo podemos conocer al Padre. Pero no seamos como Felipe, que dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No? Ahí en Juan capítulo 20. ¿Y qué le dijo Dios a Felipe? Tanto tiempo estoy contigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Me encantaba lo que decía aquí Charles Swindoll, porque dice: en todos los 30 y más años de Jesús en la tierra, la gente se preguntaba: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Uno podía haber dicho: visiten la casa de María y José. El hijo que ellos están criando es su presencia visible de Dios. Mientras Jesús realizaba su ministerio entre los pobladores de Galilea y Samaria, muchos se preguntaban: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Los discípulos podrían haber dicho: vengan y véanlo con sus propios ojos. Él es nuestro rabí, Él es nuestro maestro, Él es Dios. Dios se declara y se muestra por Él. Hasta hoy, la gente lucha por conocer a Dios y saber cómo es Dios. Nosotros podemos señalar a Jesucristo y decir: conócele y conocerás a Dios. Conócele y conocerás a Dios, porque Él que estaba en el seno del Padre, en la intimidad, en este lugar tan íntimo y único, Él le ha dado a conocer. Conocemos al Padre a través de Jesucristo. Es así como Juan va a terminar esta sección de su Evangelio. Esta gloriosa verdad de la encarnación, ¿qué resultados tiene? Los que acabamos de estudiar ahora. Tomamos de su plenitud, vemos su gloria, creemos en el testimonio de Juan y por último, conocemos al Padre. Algo que nunca podríamos llegar a conocer, hoy lo conocemos por medio de Jesucristo. Así vamos a terminar entonces en esta tarde. Tal vez estás aquí en esta mañana y quiero terminar concluyendo con estas palabras. Lamentable sería estar hablando de algo que no entiendes y que no has vivido, querida visita, o a un querido hermano y hermana. Lamentable sería que estuviéramos hablando de algo que no entiendes y que no has conocido. No estamos hablando simplemente del cielo. No estamos hablando simplemente de las grandes enseñanzas de Cristo. No estamos hablando simplemente de esto que se registró aquí. Estamos hablando de Jesucristo, que es vida eterna, que es salvación, que es luz a los hombres. Necesitas tomar una decisión ante la verdad de Cristo Jesús. Ante la verdad de Cristo Jesús. Necesitas tomar una decisión. Estamos hablando de Él, de una persona divina, que da vida eterna, que es salvación y que es luz a los hombres. Pero aquellos que hemos creído, qué privilegio recordar quién es nuestro Señor y Salvador. Qué privilegio recordar quién es nuestro Señor y Salvador. Terminamos orando. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque predicamos desde este púlpito que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Predicamos desde este púlpito que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
predicamos desde este púlpito que Él es la luz verdadera, que Él es vida y que solo en Él hay vida y vida eterna. Él murió, Señor. Él tomó forma de hombre. Él se entregó. Él derramó su sangre. Él entregó su vida. Él resucitó. Y Él reina hoy con gran poder. Y Él promete que todos aquellos que creemos y confiamos y le recibimos, tenemos vida en su nombre. Señor, que ninguno de los que estamos aquí salga sin enfrentar la decisión ante tal persona gloriosa y perfecta que es Cristo Jesús. Señor, gracias porque a lo largo del Evangelio nuestro asombro, nuestra contemplación va a crecer, porque vamos a conocer tu gloria y tu grandeza, Cristo Jesús. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.